honrados, felices, contentos, pongan ustedes la calificación que quieran por tenerlo a Jaime con nosotros en la escuela. La idea de la escuela es múltiple. Básicamente es compartir con ustedes saberes valiosos, no solamente para la tarea militante, para aquellos de ustedes que tienen trabajo militante, sino también para aquellos que están interesados, preocupados, elijan el verbo que quieran respecto de los temas trascendentes de nuestro país. Hacemos este ciclo que se llama conversatorios, en principio los martes, así que les vamos a seguir informando sobre lo que vamos a hacer. Yo tengo por Jaime una especial admiración porque recién me comentaba que a él un día lo llamaron para la función pública, después de una historia muy interesante, ¿no? Director periodístico del Diario Uno de Mendoza, un diario importante, relevante en Mendoza durante 13 años. Bueno, me olvidé de decir que es licenciado en letras, miembro de la Academia Argentina de Letras, premio Conex en el 2007 y en el 2015 director general de escuelas de Mendoza, donde realmente dejó experiencias muy valiosas que yo personalmente espero que en algún momento sean tomadas como referencia por la densidad conceptual y operativa que tienen. Eh, Jaime es un escritor compulsivo y lo de compulsivo debe tomarse simplemente por las ganas permanentes que tiene de escribir. Entonces, escribe en Mendoza Post, que es un diario, un diario mendocino, regularmente los domingos, pero también en Clarín, Nación, en todos los diarios importantes a nivel nacional, van a encontrar artículos muy interesantes, muy ricos, donde se nota además su antecedente con las letras, porque es un placer siempre encontrar la riqueza de los ejemplos y la bibliografía. Así que de vuelta, en serio, Jaime, muchas gracias por estar con nosotros. Todo tuyo. El título es Educación. Eh, te escuchamos con placer. Bueno, muchas gracias, Eduardo, y muy generoso en tu presentación. Lo del escritor compulsivo no creo que me cuesta un triunfo escribir, pero lo hago con pasión y con mucho esfuerzo. La verdad que veo a esa gente que puede escribir mucho más tiempo y la admiro. Bueno, yo querría tratar de hacer una aproximación haciendo un poquito de historia para atrás. A mí me tocó intervenir y ahí entré en relación con Eduardo en el equipo de Patricia cuando estaba como candidata a presidenta en el equipo de educación y llevábamos adelante y teníamos preparado un programa que pusimos de inmediato a disposición de la actual gestión, de las cosas que nosotros habíamos avanzado, ¿no? Y me tocó la suerte y fue una experiencia muy rica de acompañar a Patricia a algunas incursiones en escuelas, en lugares para ver el tema educativo. La verdad que lo que yo traje a ese grupo, yo había trabajado en la gestión de Alfredo Cornejo en Mendoza de 2015 al 2019, donde fui director general de escuela, y después seguí trabajando como asesor del posterior gobernador Rodolfo Suárez, que continuó en la dirección de escuela, se continuaron a través de José Tomás las políticas que nosotros veníamos haciendo y se enriquecieron y se mejoraron obviamente, y ahora acaba de asumir nuevamente Alfredo Cornejo como gobernador. Yo sigo trabajando muy cerca de él en temas sigo siendo ahora asesor de él en temas de comunicación y generales de todo. Vengo de una reunión con el Ministerio de Seguridad, por ejemplo. O sea que trato de ayudarlo en todo lo que tenga que ver con la comunicación del gobierno y las acciones de gobierno. Y se continúan ahora estas políticas. La verdad es que hablar de educación es muy complejo porque, digamos, yo llegué a la función pública en 2015, antes había estado en la actividad privada, traía todo el know-how de la actividad privada, pero me encontré con un mundo de una complejidad que es el Estado, que es hacer que las cosas sucedan. Y creo que acá hay un hecho
que para mí está en el corazón de todo esto, que es que suelen confundirse muchos la postulación de políticas o la expresión de cosas con que esas cosas sucedan. Una cosa, decía Oliverio Girondo, es caquear y otra poner un huevo. Y la verdad que en estas políticas educativas, etcétera, se dice, bueno, hay que mejorar la formación docente. No creo que haya nadie que en la Argentina no diga que hay que mejorar la formación docente. Lo que nadie dice es cómo se hace eso. Por lo cual, nosotros en la provincia de Mendoza, si alguno de ustedes ya me ha escuchado decir este siempre repite lo mismo, nosotros fuimos a la base y al inicio, que fue crear un sistema de información, y estas cosas las cuento muy rápidamente porque fueron las que trasladamos después al equipo de Patricia, y yo les voy a contar cuál es la situación en la cual creo que están hoy. Ese sistema de información es un sistema de información nominal, digital en tiempo real. Todo esto es muy importante porque nominal, obviamente que tanto los alumnos como los docentes y todos los que intervengan en el sistema educativo están con nombre y apellido, o sea que se los puede seguir, por ejemplo, en la trayectoria, sabiendo no que pertenece al 30% de no sé qué cosa, sino Juancito, Pepito, Josecito. Digital, porque obviamente está hecho en un sistema informático y esto permite trabajos con inteligencia artificial, etcétera, de procesamiento de toda esa información. Y yo siempre hago insistencia en esto del tiempo real, porque hasta donde yo he podido indagar, solo Mendoza y Córdoba tienen este sistema con estas tres características. Cuando uno pregunta, y si ustedes miran los informes del CINIDE, que es el sistema nacional, etcétera, que viene desde el año 2012 y que nunca se ha podido conseguir que funcione con todo lo que tiene que funcionar, aparece como que hay un montón de provincias que tienen un sistema informático y nominal. Eso en algunos casos es que tienen un Excel, pero no necesariamente que eso es procesable después. ¿Y qué es lo importante de la información en tiempo real? Que la información se origina en la escuela. Es decir, no hay intermediación entre llega el alumno, se lo inscribe en la escuela, se sabe qué vacunas tiene, se sabe qué materias adeuda, qué materia rindió, si rindió tal examen, quién es el padre, si el padre tiene celular, o sea, toda la información. Y al originarse en la escuela ya no pasa algo que pasa en algunas provincias y pasa a nivel nacional, que es lo que yo llamo la batalla de las bases de datos. Es decir, cuando el sistema no está unificado y tiene varias bases de datos, pasa en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, empieza que yo, ¿por qué te tengo que dar a este tal cosa? Con lo cual ya la información no está disponible ni para quien gobierna el sistema ni para quienes intervienen en el sistema. Hoy en la provincia de Mendoza, la directora de la escuela tiene toda la información de su escuela, el supervisor tiene la información de todas las escuelas de su supervisión y el director general de escuela tiene la información de todas las escuelas de todo el sistema. Con todo lo que esto permite, que es infinito, desde el punto de vista administrativo por un lado y desde el punto de vista pedagógico por el otro. Entonces, esto, y se me escapó una cosa, que yo siempre lo digo y lo quiero repetir acá. Para que cualquier cosa en educación suceda, no depende de un ministro, depende de, en la provincia del gobernador y a nivel nacional dependería del presidente. Por eso yo después les voy a decir qué cosas vengo escribiendo de estas que dice Eduardo referidos a lo que está haciendo Milei. Y creo que esto es central, porque si no hay un liderazgo presidencial o eh, del gobernador en la provincia, es tan denso el cúmulo de problemas a solucionar y de cosas que hay que hacer que no suceden. Es decir, las cosas que hicimos en Mendoza y que funcionaron bien fue gracias a que había un liderazgo de Cornejo y una decisión de que el tema educativo era un tema central. De hecho, él ha vuelto en esta gestión y ha declarado que así como estuvo muy implicado en la primera gestión en seguridad, ahora va a estar muy implicado en educación. Ese, digamos, sistema nominal que dije de información es clave para todo lo que vamos a hablar después. Porque el otro día
creo que en un intercambio que teníamos con Eduardo, Eduardo me decía, yo había hecho mucho hincapié en el tema de la alfabetización y eh, algunos se preguntaban y dicen, pero ¿qué? No importan los otros temas, no importan las ciencias sociales, no importa las ciencias naturales, no importa la matemática. Obviamente que el sistema educativo es un sistema complejo, un sistema de innumerable cantidad de cosas que interactúan, pero hay algunas cifras que son realmente preocupantes en la Argentina y es que hay un porcentaje altísimo, y aunque ustedes no lo puedan creer, esto estadísticamente es así, de chicos que pasan por el sistema educativo y nunca se alfabetizan. Es decir, no pueden leer ni entender lo que leen. El caso paradigmático, tantas veces repetido y que Guillermina Tiramonti lo ha llevado a su libro, es el de Carlitos Tevez, que cuenta que pasó 8 años por el sistema educativo y nunca aprendió a leer. Pero mucho más grave que eso, y para que ustedes cobren conciencia del problema frente al cual estamos, es que en el año 2017 se hizo la prueba de enseñar, era la contrapartida para docentes, perdón, no para docentes, para estudiantes de carreras docentes de cuarto año, quiere decir que estaban a punto de recibirse. Hoy todos esos chicos están dando clases, chicos y no tan chicos porque hay mucha gente grande que está ahí, dio un resultado aterrador. El 40% no tenía comprensión lectora. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hicieron para pasar por la escuela primaria, por la escuela secundaria y por 4 años de un profesorado? Tengo acá entre mis papeles el examen que se les tomó. Tampoco es que le dieron la teoría de la relatividad para que la entendieran. O sea, evidentemente era problemas, gente con problemas de comprensión lectora bastante básica. Ustedes imagínense cómo puede alfabetizar o enseñar cualquier disciplina a una persona que él mismo tiene dificultades y deficiencias severas de comprensión lectora. Eh, entonces, a ver, ahí ya apareció la segunda pata de las cosas que yo planteo como casi como una oración laica, que son el sistema de información, un programa nacional en realidad me he adelantado porque este debería ser el tercer punto, un programa nacional de alfabetización y también un sistema para garantizar que haya clases. El otro drama de la Argentina y que se discute tanto y que curiosamente, ayer yo pertenezco a un chat de gente dedicada a la educación, que es la Coalición por la Educación, lo hemos hablado hace 15 días y ayer se hablaba como si de nuevo se volvían a decir las mismas cosas y se discutía. Se lo sintetizo. El ausentismo docente en la Argentina es en el sistema obligatorio, es decir, inicial, primaria y secundaria, del 20% en las escuelas estatales y del 5% en las escuelas privadas. Esto quiere decir que olvidémonos de los paros, o sea, supongamos que hubiera clase todos los días, el ausentismo en escuelas estatales cuadruplica el de escuelas privadas. Cuando nosotros llegamos en 2015 a la provincia de Mendoza con el gobernador Cornejo, hicimos una normativa se llama el ítem aula, que es que pusimos un adicional que se cobra contra un determinado presentismo. Porque ¿cuál es el problema y por qué hay ese gran ausentismo en la Argentina? Porque son tantas las razones que hay para faltar que el docente faltador puede faltar entre 40 y 50 días dentro del reglamento. Hay un informe de la OEI del año 2018, creo que es, que habla de la situación docente en la Argentina y dice que el problema del gran ausentismo docente en la Argentina no es el quiebre de la ley, estas cosas que se dicen de que trucha el certificado, etcétera, sino la aplicación estricta de la ley. Es decir, aplicando las normativas que son provinciales, aclaro esto, son estatutos docentes provinciales, aplicando la normativa vigente, el docente faltador puede faltar entre 40 y 50 días. Hay un trabajo que cita ese informe de la OEI para provincia de Buenos Aires, donde muestra ¿cómo se llama? Un promedio de alrededor de, creo que eran 20 días, 22 días de ausencias por las diferentes razones que hay.
¿no? Hace poco ha habido un video, yo no sé si ustedes lo vieron, de Maxi Puyaro, del gobernador de Santa Fe, donde contaba, por ejemplo, una de las motivaciones que hay para faltar, que es el cuidado de familiar enfermo, que había un gran porcentaje, pero decenas de miles que cuidaban a la suegra. Es decir, la razón formal dada es que habían ido a cuidar a la suegra, lo cual a todas luces es una mentira para faltar y tener la falta justificada. Eh, entonces, estado de situación desde mi perspectiva de la escuela argentina. Ustedes saben que hay estudios que dicen que la escuela argentina es la más desordenada del continente. Esto lo dicen las pruebas PISA, etcétera. Es decir, cuando se pregunta, son las que más tardan en empezar la hora, el timbre suena y no pasa como en nuestra época, que todos entraban, se sentaban, etcétera, sino que se pierde mucho tiempo, hay mucho desorden dentro del aula, etcétera. En ese contexto, una escuela donde se falta mucho, no hablemos de la ausencia de alumnos, que es otro capítulo muy importante y muy escondido. Piensen en lo primero que les dije, este sistema de información. Con el sistema de información, por lo menos se sabe qué es lo que pasa. Cosa que en general, en la Argentina, fíjense que yo les he dado cifras que son catastróficas, están prácticamente escondidas. Es decir, hay como una negación, como un tapar todo esto. Entonces, primero este sistema esta metodología para hacer que los docentes no falten. Si entramos en el tema de los paros, ustedes saben que también hay provincias que, a ver, las escuelas de la Universidad de Mendoza, o sea, las que dependen de la Universidad de Cuyo, son nacionales, no provinciales, se calcula que desde hace años un chico que transita con la cantidad de faltas que tenían, ya les voy a contar por qué ahora no las tienen, un chico que hacía 5 años en esa escuela en realidad cursaba 4. Es decir, había un año que era entero de huelgas, cuando se sumaban la cantidad de días, obviamente. Esto se solucionó solamente descontando los días de paro. Con el descuento de los días de paro, que se hizo por primera vez el año pasado, en un mes regularizaron a ese 5%, 7%, 8% de ausentismo que tiene que haber. La cosa que no les conté es que cuando aplicamos el ítem aula en las escuelas de Mendoza, el ítem aula hizo que se redujera ese 20% de ausentismo docente al 5%, y desde ahí se mantuvo. Después, de alguna manera, se cambió eso porque perdió efecto el ítem aula, porque era el 10% del salario, y por una serie de cifras que se ponen en negro se achicó y era del 8, el 7% del salario, entonces perdió efecto, pero no, nunca volvió al 20%, llega al 8, al 9%. Entonces, dijimos, gran ausentismo docente, ausencia total de información realmente de calidad de qué sucede no solo con los docentes, sino sobre todo con los alumnos, y un problema central de alfabetización. ¿Por qué hago hincapié en estos tres temas y no empiezo a hablar de los problemas de formación docente, de los problemas de matemática, de los problemas de infraestructura, de los problemas de nutrición de los chicos que van a la escuela, del gran ausentismo de alumnos, muy incrementado después de la pandemia? Porque, en primer lugar, si no hay un sistema para evitar el ausentismo, ya de entrada tenemos un hándicap en contra gigantesco, cosa que sucede en toda la Argentina. Y ya les digo, por eso les cité el chat este en el que estoy, gente muy conocedora del sistema habla como si eso fuera una cosa que ya todo el mundo lo ha aceptado. Segundo tema, después del ausentismo, un sistema que me permita saber dónde está cada uno. Y ahora agrego el tema de la alfabetización porque es la base. Es decir, un chico que no se alfabetiza no puede ir, no va a entender un problema de matemática, ni puede aprender historia, ni puede... O sea que yo no estoy diciendo, porque dice, hey, ¿por qué embroman tanto con la alfabetización? A ver, no es porque los otros temas no sean importantes, sino porque sin solucionar este, pareciera que los otros no son solucionables. Son solucionables para el que lo tiene igual solucionado. Hay chicos que llegan a la escuela y ya saben leer con 4, 5, 6 años. O sea que hay una parte que tiene su problema resuelto. El problema es los Carlitos Tevez, ese 40% de chicos que llegaron al final de un profesorado y no están alfabetizados
adecuadamente como para entender. Entonces yo entiendo que esos son tres pilares sobre los cuales después viene todo el resto. Ejemplo, hoy en Mendoza el gobernador Cornejo ha dicho, bueno, ya tenemos el sistema de información, tenemos el presentismo, hemos iniciado un programa de alfabetización hace 8 años que está dando muy buenos resultados, este año empieza una cosa similar. Yo creo que estamos retrasados y yo lo planteo como una falla de mi gestión, ni siquiera de la gestión anterior, sino ya en mi gestión deberíamos haberlo largado. Yo fracasé en el intento de ponerlo en marcha, el tema de matemática, un programa provincial de matemática que haga lo mismo que hicimos con la alfabetización. Esto es, revisión de métodos, aplicación de determinados criterios, evaluación, retorno de la evaluación y estrategias sobre los chicos que tienen problemas. Esto hoy en la provincia de Mendoza está pasando en alfabetización. Les puedo mandar, después se los mando a Eduardo y que él se los distribuya. Por ejemplo, una misión del Banco Mundial que vino a evaluar todas estas cosas y que dio todo un dictamen sobre qué es lo que estaba sucediendo con eso y pone a Mendoza como un ejemplo incluso a nivel continental de buenas políticas y de continuidad en esto. Esas tres experiencias provinciales, que aclaro, Mendoza está históricamente entre las 6 mejores distritos de la Argentina en cuanto a evaluaciones. Digamos, suelen estar adelante Cava, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, que es un caso particular a evaluar, Mendoza y después provincia de Buenos Aires. Después, bueno, en general esas son las provincias que van ahí. Aclaro esto porque son las que más o menos tienen un poco más resuelto la problemática. Entonces, una vez que lo hicimos en la provincia, cuando Patricia, enterada de todo esto, nos convoca para ir a ayudar, lo que hicimos fue llevar eso y adaptarlo a lo nacional. Es decir, ¿qué es lo que habíamos preparado? Habíamos preparado un plan nacional de alfabetización, que por suerte tengo entendido que la persona que lo hizo ya ha sido contactada por el actual ministerio. O sea, hoy, si hubiera ganado Patricia, eso ya estaría hoy ejecutándose en las escuelas. Ojo, ejecutándose en la escuela que no quiere decir tener resultado mañana, quiere decir empezar a recorrer un penoso camino para tener resultado más adelante. Un sistema nacional de información, que yo creo que es clave, lo hemos hablado alguna vez con Eduardo, que tiene que estar relacionado, hoy en la provincia de Mendoza ya empieza a estarlo con el sistema, con toda la información social, digamos, toda la información de salud, de alimentación, sanitaria, etcétera. Y finalmente, también estábamos evaluando cómo se podía hacer, como estas son cosas que las tienen todas que aplicar la provincia, para que darlas desde Nación, financiadas obviamente, con una serie de cosas, eh, eh, de darles también las metodologías para evitar el gran ausentismo docente. A ver, fíjense que son cosas primarias, es decir, que el docente esté en el aula con el chico, que vaya el chico, que haya un sistema de información que permita gobernar el sistema más grande que tiene la Argentina. Es decir, la Argentina no tiene ningún otro sistema, ni el de salud, ni el de seguridad, nada, que sea tan grande como las escuelas, que implique a tanta gente, que tenga tantas instituciones, que tenga tanta responsabilidad, que tenga una cantidad de cosas. Con esos tres elementos, que son básicos, insisto, es la piedra abajo, después venía todo lo otro, que era ocuparse de la formación docente, ocuparse de la infraestructura, de, la, de todas las problemáticas, qué sé yo, desde ESI, de la educación sexual integral, que ahora se la pone tan en cuestión, pero lo cierto es que los lugares donde se aplica bien, Mendoza, por ejemplo, han logrado bajar la cantidad de embarazos adolescentes, cosa que es un flagelo en todo el país. Entonces, ¿cómo se lo hace para hacerlo? Es un tema complejo para especialistas y los hay. Y ahí están todos los temas, la matemática, la enseñanza de las ciencias sociales, las actividades artísticas, es decir, todas las cosas que suceden en la escuela. Vayamos, esta sería toda la parte práctica de lo que hicimos, práctica de lo que creíamos que había que hacer a nivel nacional. Después vino el cataclismo
de que Patricia no ganó, ganó Milei, que venía con un programa muy particular, sobre todo porque para mi gusto era un no programa, era el famoso asunto de los vouchers y del asunto de que, ¿cómo se llama? Que esa palabrita que siempre se me olvida, lo que le meten cosas en la cabeza, el adoctrinamiento. Eran las únicas dos cosas que se hablaban en la campaña de Milei, y recuerden que hubo incluso un candidato a ser el encargado del ministerio que se centró en eso, tuvo un desbarranco y después no terminó siendo él. Primer hecho durante la presidencia de Milei es que deje de ser ministerio y que quede subsumido en una secretaría del Ministerio de Capital Humano. Desde mi punto de vista es una incomprensión de la problemática. Yo creo que en todo caso debería ser un ministerio de educación y capital humano, donde si quieren con Petovelo o con quien se les dé la gana, porque eso no es el tema, eh, pero que la educación es el punto de partida de todas estas otras cosas, yo tengo pocas dudas y creo que a nivel internacional esto está hablado y requete hablado. Ahora, yo noté un cambio y escribí la semana pasada 3 notas en Clarín, La Nación y en Infobae. Noté un cambio muy grande en el discurso de Milei en el Congreso. Hasta el momento él prácticamente no hablaba del tema de la educación, estaba subsumido a una cosa, pero él ahí habló de alfabetización, lo nombró varias veces, habló del hecho del papel tremendo que cumplen los sindicatos como garantes de que ninguna de estas cosas se puede hacer. Y la verdad que yo traté de destacar eso. O sea, escribí poniendo y diciendo, bueno, ya que dice todo esto, un gesto sería poner dentro de los famosos 10 eh, cosas para hacer del pacto del 25 de mayo, sacar, si se quiere, era una manera porque ya está en la Constitución lo de la propiedad privada, que era el número uno, e incorporar la educación ahí. Para mi sorpresa, una persona que estuvo reunida con Milei la semana pasada y lo puse en mi última columna, Milei le dijo, no, no, pero la educación, porque le reclamaron que estuviera la educación, dijo, no, la educación no, porque esos son 10 acuerdos económicos, lo cual para mí es altamente preocupante porque si alguien cree que la educación no forma parte centralmente de la economía, también estamos en una complicación grande. Eh, con lo cual, hoy estamos en esta situación. Supongo que los que están en este chat, como yo y como la mayoría de la gente con la cual hablo, estarán muy desorientados, con un alto grado de incertidumbre, de no saber exactamente hacia dónde van las cosas, pero creo que estamos en eso. Es decir, con una gestión que llegó con un discurso muy endeble en el tema educativo, a mí me sorprendió el discurso ante el Congreso, porque creo que le dio una centralidad, lo nombró en 3 o 4 lugares. Obviamente que hay que ponerle buena voluntad y tomar, yo las puse textuales esas citas, porque me llamó la atención que hablara de alfabetización, por ejemplo, nunca había hablado de alfabetización. Eh, y vi ahí, bueno, una lucecita. El ministerio, hasta donde yo sé, y estoy en contacto con el ministerio en algunas cosas, está trabajando bien, pero está trabajando bien con las limitaciones de un área a la cual, lo voy a decir en criollo, no le dan pelota. O sea, no está en el centro de la discusión pública la educación, con lo cual, a ver, les doy un dato concreto. La persona que está trabajando muy centralmente en el programa de alfabetización que está haciendo el ministerio viene de acá de Mendoza. Y de hecho el secretario general del Consejo Federal es el anterior ministro, el que me siguió a mí acá en Mendoza. O sea que toda esta experiencia de Mendoza está siendo puesta a disposición del Ministerio Nacional. Ahora, yo no veo, y es cierto, van 100 días de gobierno y hemos estado al borde de una hiperinflación y hay un lío fenomenal con todo esto. Hoy hablaba con alguien muy mileísta que me decía, yo le decía, bueno, ¿qué es lo que obsta para que mientras están con el ajuste y esto y el otro, se avance en otros temas con otra calidad, con otra decisión?
me decían que bueno, que era tan grave lo económico que no se podía pensar en otra cosa. No me gusta como explicación. Así que bueno, eso es un poco el panorama que yo podía trazarles y veo que ya hay gente que ha levantado la mano. Lo que les iba a proponer en estos 20, 25 minutos que nos quedan es hacer preguntas y abrir un diálogo, Eduardo, si te parece. Desmuteate. Ahí estoy, ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias. Ya vamos a las preguntas, un comentario, ¿no? Digo, yo soy un hincha del valor de lo que le has dado a lo cuantitativo, ¿no? Esto es al saber sin duda, porque si no caes en la pura discusión política, ¿no? Terminamos discutiendo los derechos, por ejemplo, de los pibes y de los maestros, cuando hay las cifras de ausentismo escandalosas que has comentado, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Finalmente los derechos sirven como una cortina para que todo siga igual, porque no Ujú. son discusiones y esto para mí es y lo quiero remarcar porque en la audiencia hay gente de todo el país, eh, la importancia de instalar estos temas en la conversación y en el discurso y en mostrar que hay una experiencia, bueno, ya, tres, las que has mencionado, donde el valor de las pruebas, de lo cuantitativo, de saber qué es lo que está pasando realmente, es tan importante, ¿no? Y este es un mensaje desde tu ejemplo, ¿no? Así que bien, bien, bien Y, importante. y Eduardo, aclarar una cosa, está lleno de experiencias en diferentes lugares del país, de cosas muy bien hechas en diferentes áreas. O sea, creo que al revés, habría que tener un sistema mucho más comunicado de tomar lo que en otro lugar ya se hizo bien y de alguna manera adaptarlo. La educación es provincial, o sea que cada provincia puede avanzar y determinar su propio sistema, ¿no? Sin duda. Bueno, entonces, a ver, vamos a las preguntas, a ver quiénes levantaron la mano. Un segundo, por favor. Ah, no, no puedo. Acá está. A ver, Roxana, Guillermo, nuestro controlador, te va a dar acceso, Roxana. Hola, ¿qué tal? Gracias, doctor Amadeo. ¿Se escucha bien? Sí, 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 perfecto. perfecto. Eh, Quería agregar que para mí la educación es un todo. Se debe de ver no solo en forma cuantitativa, sino en forma cualitativa. Lo veo como una pirámide, donde el hogar, a nivel sociocultural y económico, tiene mucho que ver en el tema del ausentismo, el tema también de la currícula, la educación docente, el fondo y la forma, como se dice en derecho. O sea, no solamente cuál es la currícula, sino ver que hay muchas currículas obsoletas. Y que desde 1983 tenemos más de 320 leyes de educación que se contraponen y se contradicen entre sí. Entonces, en un sistema que queremos unificar, una educación de calidad, como nuestro gran padre del aula, Domingo Faustino Sarmiento, con la ley 1420, durante la presidencia de Roca, que instauró que la educación era fundamental para una democracia sana, eficiente, de avanzada, en forma social y económica. Entonces, si tomamos a la educación, es mi forma de ver las cosas, solo en forma cuantitativa, la currícula, al docente hay que reeducarlo en los nuevos cánones. Sí, es verdad, pero también tenemos que ver la situación que tenemos a nivel global de por qué el ausentismo. Cuando corrijamos la causa, vamos a poder corregir el resto. Y eso va a ser mucho más fácil. ¿Va a llevar tiempo? Sí, muchísimo tiempo, lamentablemente, porque durante décadas esto no se hizo. Pero en esta tríada, las leyes son demasiadas leyes contrapuestas. Son leyes de las que se puede agarrar cualquiera, cualquiera, y decir, no, esto que sí, esto que no, y seguimos chillando con el tema de la anticonstitucionalidad. Más allá de eso y de los pactos a los que escribimos en el 94, el nivel, el hogar, ver dónde está ese chico inmerso, ese
ese pibe que no sabe comprender un texto, no sabe leer, no es que no sepa leer, no sabe comprender. ¿Por qué no puede comprender? ¿Porque el maestro no enseña o porque hay algo más? Y seguramente ese pibe tenga algo más, que hay que verlo. Entonces, es cuantitativo y cualitativo, es un todo. In toto, habría que ver el sistema de la educación, porque educación no es solamente las 4 operaciones matemáticas, saber leer, saber escribir, saber orar. Es también como por ejemplo, y tomo el tema de Japón. En Japón hay un sistema cuasi perfecto, porque nada es perfecto. Tienen un sistema de doble escolaridad de lunes a sábados, en los cuales a estos niños se les enseña hasta a lavar un plato, hasta a barrer, cómo arreglar su casa, economía doméstica. Todo es educación. La vida es educación. Y por eso son la potencia que son. Entonces, la Eh, educación, disminuir esa educación a esto, y ya termino con esto. La educación es un todo. Sin educación, como diría el gran Sarmiento, no hay nada. No vamos a poder seguir avanzando para hacer un país como corresponde. Muchas gracias. Gracias, Roxana, porque perdóname, pero tengo muchos levantamanos, así que te agradezco mucho tu intervención. ¿Quieres hacer un comentario, Jaime, o vamos a la siguiente? No, no, está perfecto. Bueno, Débora. Acá estoy, muy buenas tardes, espero que se escuche bien. Gracias Eduardo, gracias Jaime. Soy de Rosario, Santa Fe. Trato de ser lo más sintética posible para dar paso al resto. Pero bueno, como voy a hablar muy brevemente como madre en cuanto a la educación, soy mamá de 4 hijos, entre ellos uno que está en segundo año en la actualidad en una escuela técnica, tiene su carnecito de discapacidad. Tiene autismo Asperger, aunque un nivel bajo. Esto es uno de los temas que nadie habla. Digo, esto va a ser como, podríamos decir, alguna pregunta, su punto de vista en cuanto a Jaime, ¿no? Porque yo lo anoté en una escuela técnica, aunque hoy está en segundo año, pero bueno, durante todo el primer año me dijeron de que no, porque él tiene discapacidad, tiene que ir a una comercial, porque no va a ser capaz. Y mi hijo sí es capaz. Entonces yo la lucha que voy a empezar a partir de este año y el año que viene, que él tiene que elegir su modalidad, por ejemplo, por ser escuela técnica, va a ser porque supuestamente cuando él termine el colegio le van a dar un título intermedio, no va a ser técnico, yendo a una escuela técnica. No sé si me estoy explicando bien, ¿verdad? Así que bueno, eso quería comentar un poquito, me parece que falta mucha información sobre esas cuestiones. Entiendo que hay muchos chicos y personas que tienen discapacidad, como tiene mi hijo, o sea, patologías le llamo yo, pero también entiendo que los maestros, directivos, ministerios, o sea, ministros, presidente, gobernador, o sea, a modo general deberían estar mucho más informados. Y por último, en cuanto a la poca enseñanza, el tema del presentismo, por ejemplo, uno de mis otros hijos, que es una nena que está en 7º grado, justamente de lo que va del año acá en Santa Fe, que ahora estamos hoy en paro y mañana también, y la semana que viene de vuelta 2 días más, y así estamos, ya lleva 4 cambios de maestras no titulares. Y así puedo contar un montón de cosas, ¿no? Porque el más chiquitito empezó 1.er grado y el más grande está en 6º año, que bajo la gobernación de Omar Perotti, o sea, justamente hasta el año pasado, hace 2 años atrás demolieron el colegio, también está en una escuela técnica, estuvo un año boyando toda la escuela sin talleres y ni contemos pandemia que no tuvieron talleres, así que este año, si Dios quiere, mi hijo se gradúa, pero digo, bueno, eso es un resumen que me pareció no menor, que está bueno que lo sepan. A ver, la opinión, Gracias, obviamente, Débora. ¿no? Gracias. Mónica. Mónica. Sí, buenas tardes. Hola, hola a todos. Gracias, Jaime, gracias, Eduardo. En primer lugar, me parece que, y tratando de ser proactiva, el estar en una conversación a estas horas y que sea de educación y no bajar los brazos, me parece que es un buen síntoma. Es un buen síntoma y celebro, Jaime, que usted haya podido decir que no estaban dentro de los 10 puntos del pacto.
después de haber escuchado ese día, lo primero que se me ocurrió fue escribir justamente también a otras personas para decir cómo puede ser que no estén dentro de los 10 primeros puntos. Porque la educación, por más que no esté a la vista, por más que no esté materializado, es la base de todas las disciplinas y las ciencias. Entonces, era necesario que esté. Dicho esto, a 140 años de la ley de 1420, estar hablando de alfabetización genera una gran tristeza. Este año me propuse y volví a buscar la ley con los debates parlamentarios del autor José Campobasi, y la realidad es que ahí entendí también cómo los legisladores de ese momento, porque quería saber qué nos había pasado, cómo los legisladores de ese momento pensaban en qué era la educación, la altura con la cual discutían y debatían, eh, y qué clara que tenían la proyección de país. Entonces la pregunta ahora viene, Jaime, lo siguiente. Supongo que en algún momento, cuando esto inició en Mendoza, habrá estado en soledad. Hoy, frente a la distancia y a los resultados, a las evidencias ya obtenidas, ¿cómo se siente usted en relación a esos logros? ¿Siente que se ha podido sostener en el tiempo? ¿Siente que ha sembrado algo? Totalmente, porque, a ver, acá se dio la suerte de que hubo continuidad en las tres gestiones. De hecho, primero vino Cornejo, después vino Suárez y ahora ha vuelto Cornejo. Mendoza no hay reelección, es como en Santa Fe, no hay reelección inmediata. Eh, y se continuaron todas las políticas. De hecho, el anteaño pasado se sancionó una ley provincial de alfabetización que hace, primero, se ha continuado con el GEM y en este momento estamos trabajando para enriquecerlo. Las políticas de presentismo se han continuado. Y el tema de la alfabetización ya se llegó no solo a que hay un sistema que funciona y que se evalúa, se hacen censos de fluidez lectora, esos censos van al GEM, o sea que se sabe cada chico en qué situación está, y tenemos un censo que se hace en abril y otro que se hace en noviembre, en septiembre, perdón, y todos los años, estos últimos años, hay un mejoramiento entre uno y otro, lo cual muestra que chicos que estaban por debajo del nivel aceptable lo superan a lo largo del año. O sea que yo siento que ha habido una continuidad absoluta y que se ha ido enriqueciendo. O sea, nosotros sentamos las bases y después se hicieron cosas que son más sofisticadas y que desde mi punto de vista están muy bien hechas. Así que sí, Un, siento comen- un gran placer por eso. un comentario político, ¿no? Porque seguramente cuando ustedes avanzaron sobre los aspectos legislativos de los así llamados derechos, desde la oposición sindical y compañía, se habló casualmente de la pérdida de los derechos. Un tiempo después, ¿cuánto tiempo después, Jaime? Está claro que vos lo que hiciste fue recuperar los derechos de los chicos, ¿no? O Eso, sea, eso sin duda, lo que pasa es que no están en el centro los derechos de los chicos en general. No, claro, los alumnos no tienen un ombudsman, no tienen un defensor del alumno. Eso tiene que ser el político, tiene que ser el funcionario. Y si el funcionario se sale de esa... A ver, aclaro otra cosa. El ítem aula ganó en la legislatura por un voto y fue después exitoso en la implementación, pero el programa de alfabetización fue apoyado por, salvo por la izquierda, que ustedes saben que en la Argentina la izquierda siempre vota en contra de todo, pues son antisistema, pero que tienen dos legisladores o tres legisladores, tanto el radicalismo, o sea, todos los partidos de Juntos por el Cambio, más el peronismo, etcétera, todos votaron en favor del programa de alfabetización, o sea que hubo un consenso de que todos estaban en eso. Eso creo que es un valor cultural muy positivo. absolutamente. Y uno de los objetivos de la escuela es que estos mensajes queden instalados en la comunidad y formen parte de la conversación y la acción. Bueno, tenemos Exacto. dos personas más y tenemos que respetar también el tiempo de Jaime. Rodolfo, Hola, 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 ¿me Hola, escuchan? y perfecto, adelante. Rodolfo. Bueno, Jaime, mira, primero te felicito, hermoso lo que hiciste en Mendoza. Acá, yo creo que hablo desde provincia de Buenos Aires. En la educación hay que hacer un montón de cosas, es cierto, el tema de la alfabetización y demás, pero también hay cosas, cuestiones estructurales. Por ejemplo, los horarios.
¿no? Los chicos, por ejemplo, el turno tarde tiene la primera hora a las 12:10 del mediodía. Vienen sin comer. Vienen sin comer. La primera hora a las 7:30 de la mañana. Un lunes vienen y están distraídos porque han venido, han salido, han hecho esto, lo otro, lo otro, lo otro. Y esos chicos tienen sueño. Ahora, uno puede trabajar. Yo puedo trabajar. Pero me viene un chico y me dice, yo tengo hambre, yo quiero comer, yo esto, yo lo otro. Y uno tiene que estar permanentemente, no, tenés que comer a tu casa, te tienen que dar de comer a las 11, no sé, buscarle alguna vuelta. Pero en realidad no, la formación completa sería que el chico, que tuviéramos un horario ordenado, un horario de permanencia en la escuela con distintas actividades, perdón, y que no solamente se dieran contenidos, sino otras cosas. Lo que hablaban antes de la formación, de la limpieza, del tema de la educación en Japón y demás. O sea, que la escuela sea un lugar donde el chico habita unas no 4 horas, 7, 8 horas en el día. O sea, ahí habría que hacer un cambio en el sistema para que el chico tenga las materias, las extraprogramáticas y el tema de los, no de las excursiones, de los paseos, del turismo. Hay escuelas que parecen agencias de turismo. Este mes viaje a Misiones, el otro viaje a no sé dónde, y se interrumpe el contenido, se interrumpe la clase, o sea, hay mucho desorden con los cambios. Habría que volver a ordenar también el sistema dentro, ¿no? La escuela, la vida escolar, el disfrute de ese momento de la escuela. Rodolfo, Gracias, mira, Rodolfo. déjame Claro. hacerte un comentario sobre eso. Vivimos en una sociedad muy desordenada. O sea, la escuela, que en otro momento ha sido justamente lo que estaba por encima y de alguna manera ordenaba, porque era donde sucedía lo que no sucedía en la sociedad. Una de las cosas tremendas que le hicieron es que en vez de tratar de subir la sociedad a la escuela, bajaron la escuela a la sociedad, con la cual la escuela piensen por ejemplo en la vandalización de los edificios, que es increíble. Es decir, edificios que están para los chicos de ese barrio, de los propios del barrio, los destruyen. Este Sí, los tipo de cosas roban. Exacto, este tipo de Sí, nosotros cosas el me año pasado parece, tuvimos 3 robos, entre ellos las ¿ves? computadoras. Bueno, Se este repuso, las tipo de volvieron a cosas robar. Y es muestra privada, no es pública. una situación muy compleja, claro. Sí, sí, por Bueno, eso digo, estamos inmersos en medio o sea, de un bolonqui social y que tendríamos que ser el faro y la referencia y el modelo y como decís vos, se llevó el modelo para abajo, pero eso fue parte de la destrucción de la cultura argentina de los últimos, no sé, creo que desde Isabel Perón en adelante. gracias, Rodolfo. Gracias. Julia, gracias. Julia, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Yo soy mendocina, pero estoy en Buenos Aires, vivo en Buenos Aires. Te conozco, Eduardo Amadeo, desde hace muchos años, así que te saludo, aprovecho para saludarte. sí, Nos hemos señora. encontrado en algunos campos. Sí, Y señora. Jaime, no te conocía personalmente, pero te felicito por, lástima que tengo un retorno que me escucho demasiado a mí misma. Eh, admiro lo que ha hecho Jaime Mendoza y te felicito. Y voy a tratar de unir algunas cosas de las que escuché. Primero que me parece fantástico que Jaime levante como algo fundamental y como una pena fundamental que no figure como primer punto y que también lo repitió Roxana en la agenda del 25 de mayo, el tema de la educación, como un tema fundante de la sociedad, sobre todo cuando se piensa que hay que refundar la sociedad, que es de lo que se está hablando. Ahora yo pensaba, como reflexión, porque yo no estoy trabajando en un sector político determinado, pero sí me alimento de todas las ideas políticas, pensaba que no es casual tampoco, porque cómo llega al poder nuestro nuevo presidente, a quien respeto y desde ese respeto estoy hablando. Llega fundamentalmente apoyado y levantado por los jóvenes. Ahora, ¿de dónde salen esos jóvenes?
porque la Argentina se refunda, pero no se refunda de la nada. La Argentina se refundará, pero partiendo de lo que somos y partiendo de lo que tenemos. Y nosotros tenemos un sector de la juventud inmenso que no ha participado del sistema educativo, ni se ha enriquecido por el sistema educativo. Es decir, no ha adquirido a lo largo de los años en que debió permanecer en el sistema educativo, no ha adquirido las competencias lingüísticas que le permiten pensar, que le permiten desarrollar ideas, que le permiten crear esa nueva Argentina, como tampoco, decía Roxana, tampoco han adquirido las habilidades prácticas como para poder saber trabajar y desempeñarse en diferentes campos del trabajo. Y tampoco es casual pensar que tantos de los jóvenes y de esas generaciones que debieron pasar por la escuela y adquirir esas habilidades, están trabajando hoy como soldaditos del narcotráfico o están trabajando como otro modelo de soldaditos dentro de la delincuencia, de los motochorros, etcétera, etcétera. Y en general todos con una idealización que también esa idealización se maneja en el discurso político y en el discurso periodístico, que es la idealización de que todo mejora en el sistema educativo y todo desarrollo del gran talento argentino, porque se admite y se reconoce frente al mundo que somos inteligentes, capaces y brillantes, basándonos tal vez en algunos datos de la historia anterior, y cuando se habla de esos talentos, se los proyecta casi estrictamente hacia el desarrollo de las startups tecnológicas. Bueno, que no es casual que lo que más se robe en el mundo de la delincuencia sean justamente a manos de los jóvenes elementos que pertenecen a las tecnologías, como los celulares, o las notebooks, o todos los equipos, aquellos que les dan pertenencia a lo que se supone que por allí pasaría no solo el saber, sino también el desarrollo de la economía. Es decir, el desarrollo de las nuevas empresas estaría todo centrado también en ese tipo de agenda, la agenda de las tecnologías. Ahora, si yo no manejo en la comprensión de texto, si yo no manejo las bases del lenguaje, si yo no manejo las bases del cálculo matemático, ¿cómo voy a poder insertarme en el mundo de las tecnologías? Digo, ¿qué talento o inteligencia hay que pueda desarrollar esto si no es simplemente el de usar un aparatito para comunicarse? Porque más de ahí pedirles que programen es imposible si no pasan por un sistema educativo que les dé fundamentos y que además les dé razones del para qué, que sería la Julia, proyección histórica. Ahí te me pido quedo. disculpas. No, gracias, porque quedé con Jaime que tiene que dar otra clase a Digo las que 7:30. por la Y proyección histórica que esto tendría, creo que hay que trabajar con los que vienen de atrás sin educación y con los que de aquí en más habrán de educarse. por Para eso, por y eso, tiene ese- por eso esta charla y la generosidad de Jaime de estar con nosotros. Jaime, Gracias, muy amables. gracias, gracias, Julia. Bueno, Jaime, todo tuyo, así cerramos y nos has dejado lindos, lindos y motivadores mensajes. No, gracias a ustedes, y como alguien dijo por ahí que un día de semana a esta hora estemos ocupándonos de estos temas, creo que da muchas esperanzas, y hay que insistir y hay que hacer las cosas. Mi mensaje es, se suele hablar de cosas muy elevadas, si se quiere, de la educación, y la verdad es que estamos en el subsuelo. Es decir, si no tenemos información, si no tenemos los docentes en el aula y si no tenemos los chicos que aprendan a leer, todo el resto que podamos hablar suena muy bien, pero no se puede hacer. O se puede hacer para una cantidad acotada de gente que lo va a hacer igual. Por eso es que el caso ese que destacó Guillermina Tiramonti de Carlitos Tevez, que yo ya le llamo el síndrome Carlos Tevez,
me parece que es muy importante. Y fíjense ustedes, síganlo, búsquenlo en internet. Tevez, que es un muchacho muy inteligente, búsquenle las intervenciones que ha tenido con Susana Jiménez, con Fantino sobre educación, y van a ver el sentido común que pone ese chico. Es decir, él detectó, por ejemplo, el otro día que chicos jugadores de Independiente de Avellaneda de él, les, tenían que llegar a un lugar y marcar unos números y se dio cuenta que los chicos no sabían sumar. Les hacían una prueba de hacer mucho ejercicio y con poco oxígeno hacer una suma, una cosa así, y se dio cuenta que había dos o tres chicos que no sabían sumar. Y ahí volvió a hacer hincapié sobre el tema de la educación. O sea que este es un tema, como dije yo, que nos tiene que preocupar a todos, pero que solamente va a funcionar el día que aparezca un presidente o presidenta que lo tome realmente como su tema. Esto, por Vamos al suerte, paso. en la provincia de Mendoza ha sucedido y tenemos un gobernador que no se cansa de decir que su tema es la educación, que por otro lado es un tema muy prestigioso, pero poco sexy y poco posible de obtener resultados inmediatos. Y en general la política quiere tener resultados para mostrar. Y la verdad que las cosas, por eso es que agradezco la pregunta que me hicieron, que qué sentía yo del tema de la continuidad de las políticas que hicimos. Y la verdad es que creo la hizo Mónica. La verdad es que yo agradezco que no haya sucedido lo que sucede siempre, que viene uno después que le interesa nada, sino que ha habido una continuidad que hoy yo siento que mejoraron muchísimo lo que hicimos. O sea que lo que hicimos realmente fue el trampolín por el cual pudieron elevarse y hacer cosas que nosotros no llegamos, que llegamos hasta donde llegamos y ellos lo mejoraron después. Así que en ese sentido creo que también es un ejemplo a tener en cuenta, ¿no? El de la continuidad. Es muy bueno contar con ejemplos, con resultados y con ejemplos que por un lado cambian, pero tienen un sustrato conceptual y ético, diría yo, que los sostiene, ¿no? Porque a lo largo de estos 30 minutos de charla han estado presentes permanentemente valores importantísimos respecto de los chicos, de la construcción para la vida, de los principios, los derechos, etcétera. Así que bueno, vamos a poner manos a la obra. Iba a decir, nos has dejado una semillita, yo diría, nos has dejado un bulbo para sembrar, cultivar y reproducir, Jaime. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes.